Entonces, a ver, vamos a empezar con el buen Quirón. Punto importantísimo en la carta de todos nosotros. Importantísimo. Quirón tiene de estas historias que son súper dolorosas y la neta es un arquetipo muy complicado de interpretar. Es muy difícil darle como al punto exacto de la persona. ¿Qué le sucedió a Quirón cuando estaba vivo? ¿Cuál es la mitología de Quirón? Como ustedes saben, antes de que existieran los olímpicos, existían los titanes, ¿no? Y todavía para arriba. Los primeros dioses, la primera diosa que existió para los griegos, de hecho, fue Gea. Y Gea, a partir de su deseo y de su poder, construye a Urano, que es el cielo, y los dos se vuelven como mamá y papá del universo que nos rige actualmente, ¿no? Pero como estas culturas eran muy patriarcales, ¿no? Tanto Urano como Cronos como Zeus hacían lo que querían, ¿no? Entonces, si tú te avientas a leer la mitología griega, está llena de violaciones y de abusos y de cosas por el estilo, ¿no? Lo mismo le pasó a esta ninfa, que era una ninfa, llegó Urano, ¿no? Hay diferentes versiones sobre Quirón, pero la mayoría van a girar sobre el mismo tema. A mí la que me hace más sentido es la que les voy a platicar, donde Urano, en todo su poder, ¿no? Quería como seducir a esta ninfa, la ninfa no se dejaba, ¿no? Y entonces este brother, cuando se dio cuenta que ella amaba a los caballos, se convirtió en un caballo para seducirla, ¿no? Seducirla quiere decir que se acercara a la ninfa a acariciarlo. Qué bonito caballito y la chingada y no sé qué. Y ya después de eso, él se convierte en un hombre, digamos, ¿no? O sea, ya encarna y la somete y la viola, ¿no? Pero cuando llega Gea, perdón, que estaba vigilando a Urano, ¿no? Él se echa a correr, pero cuando se echa a correr mientras todavía la estaba penetrando. Entonces se echa a correr convirtiéndose en caballo y mitad hombre, ¿no? ¿Eso en qué resultó? Evidentemente en que a la ninfa la embaraza, ¿no? Y de ahí nace el primer centauro. Ya había centauros antes, pero la diferencia entre Quirón y los otros centauros que ya existían, dicen que esos otros centauros eran salvajes, poco inteligentes, nada civilizados, o sea, como animales. Quirón es el primer centauro que ya tiene no solo una cuestión de civilidad, sino que la lleva a un lugar muy preponderante. Entonces, cuando embaraza a esta ninfa a partir de una violación, desde ahí ya estamos hablando de cosas duras de Quirón. O sea, donde tengamos a Quirón va a implicar no solo dónde vamos a ser rechazados, por lo que les voy a contar ahorita, sino probablemente que donde tengamos a Quirón, alguien arriba de nosotros la pasó mal, sea hombre, mujer, lo que fuera, pero alguien arriba vivió una experiencia de abuso. Por ponerles un ejemplo, tener a Quirón en la casa, bueno, déjenme terminar la mitología y ya les aviento el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Quirón? Cuando esta ninfa queda embarazada, cuando lo da a luz, piensa que es un monstruo. Lo ve y dice, esto es un monstruo, porque lo ve mitad caballo y mitad ser humano, entonces lo rechaza, lo avienta. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier, como persona, a cualquiera. La angustia más profunda que existe en el ser humano es la angustia de defragmentación. La angustia de defragmentación quiere decir sentir que te vas a desbaratar y te vas a morir, que te vas a convertir en fragmento. Esto lo resuelve de alguna manera un psicoanalista que se llama Winnicott, ¿no? Dice, todos requerimos durante los primeros meses y en muchos casos hasta los 65 años, ¿no? De contención profunda. Contención quiere decir necesitamos cuando somos bebés que alguien nos abrace. ¿Qué siente un bebé cuando alguien lo abraza con cariño? Me siento acogido, siento calientito, siento apapacho, percibo mirada. O sea, la contención es fundamental para que el bebé pueda sentir que no se va a diluir, sino que hay algo que lo contiene, que lo apretuja, digamos, ¿no? Entonces, esto da una sensación de seguridad muy fuerte. A Quirón lo que le sucedió es que no lo tuvo. Estuvo muy cerca de coquetearla a la locura, porque no tuvo esa experiencia de contención. Esto es muy importante que lo recuerden porque Quirón, después de que su mamá lo rechaza, viene Apolo, que es el gran como salvador de Quirón, ¿no? Se apiada de Quirón y le dice, vente, brother, porque obviamente lo reconoce como un semidios, ¿no? Emana la energía de Urano. Entonces lo recoge y se lo lleva consigo, ¿no? Ustedes lo van a ver dependiendo de la versión, ¿eh? Yo le meto Apolo porque me gusta más ese nombre, pero finalmente también le podrían decir Helios, ¿no? Que además hace más sentido, ¿no? Porque tiene que ver con los titanes. Es una locura. Ustedes solo piensen que es Apolo, que es el dios del sol, quien rescata a Quirón. Lo lleva consigo y lo entrena. Y Quirón, cuando crece, se convierte no solo en el gran maestro de todos los dioses, sino que se convierte en el gran sanador. Podía curar a quien fuera, excepto a sí mismo. Hay una versión de Quirón donde se pone a entrenar con Hércules, ¿no? A combatir entre los dos, y Hércules, sin querer, dicen, le lanza una flecha, pero que tenía el veneno de la hidra, ¿no? Que es un veneno mortal, pero como Quirón
era inmortal, no podía morir. Y entonces lo que hizo fue vivir durante siglos con un dolor en la pierna espantoso, hasta que un día dijo, libérame de esto. Le hereda su inmortalidad a un semidios, ¿no? Para que él pueda morir. Y entonces Urano, y en algunas otras versiones Zeus, se apiada de Quirón y lo convierte en una constelación. Ahora, esa versión a mí no me gusta porque es muy desesperanzadora. Entonces, los astrólogos clásicos le dicen a la persona, mira, como tienes a Quirón en la casa 2, lo más probable es que siempre vayas a padecer de dinero, ¿no? Y nunca te vas a curar de eso, igual que el asteroide. Es espantosa esa versión, a mí no me gusta. Hay otra versión donde Quirón sí se cura. O sea, Quirón sí aprende no solo a sanar a los demás, sino que aprende a sanarse a sí mismo. Tres facultades básicas de Quirón. Uno es el gran sanador. Es alguien que empezó de una historia espantosa de rechazo y abandono, pero a partir de que él supera esa herida, se transforma y acaba siendo un gran sanador en todos los sentidos. No solo era sanador emocional, sino también físico. No al grado de Asclepio, que era el médico de los olímpicos, ¿no? Pero muy parecido. O sea, sí se dan un tú por tú, haz de cuenta, ¿no? Entonces, por un lado es sanador, por otro lado es el gran hacedor de héroes. Quirón entrenó a Teseo, a Aquiles, a Perseo, a todos los héroes de la mitología los entrenó Quirón. Entonces, donde tengamos a Quirón, estamos llamados a ser maestros para entrenar a otras personas. La filosofía más fuerte que tiene Quirón es, tú naciste con Quirón en este signo y en esta casa para que vivieras este tipo de rechazo, con el fin de superar ese rechazo y eventualmente acompañar a otras personas que tengan una herida similar a que se curen. Es un llamado a la maestría. Entonces, donde tengamos a Quirón va a representar lo que más nos dolió, la herida profunda de la infancia que tenemos, va a significar la maestría que vamos a desarrollar y por último, dónde podemos llegar a ser hacedores de héroes o generar heroísmo en otras personas, ¿no? Ahora, evidentemente hay casas, depende aquí mucho ya de la combinación. Hay casas muy amables, por poner la casa 5 y la 11 son casas relativamente amables, pero por ejemplo, tener a Quirón en la casa 5, solo por poner un ejemplo, piensen que la casa 5 tiene que ver con los noviazgos, tiene que ver con los hijos y tiene que ver con los hobbies. Si yo tengo a Quirón en la casa 5, de las interpretaciones más inmediatas, una es, me va a ir muy mal en los noviazgos. O sea, algo va a pasar en los noviazgos que me van a dar en la madre. O sea, o voy a vivir mucho rechazo, o voy a vivirme como no suficientemente bueno. O sea, el noviazgo es una llamada como a sentirla mal. Esa es una interpretación de muchas. La otra sería, voy a traer montones de personas lastimadas, ¿no? O sea, voy a traer montones de personas que los lastimaron, que traen rechazo. ¿Y cuál es la consecuencia de involucrarnos con alguien que no ha trabajado sus heridas? Que nos va a lastimar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Primero me chambeo, ¿no? Y ya después eso va a permitir que la persona que se me acerque, yo no me enganche con sus desmadres, ¿no? Esa sería otra interpretación. La tercera interpretación, que sería de las más dolorosas, es poder llegar a tener un hijo que nazca con alguna cosa muy terrible. O sea, Quirón fue rechazado por un defecto físico a ojos de su madre. Entonces, si tenemos a Quirón en las 5, puede ser que algún hijo nos nazca, pues no sé, con un lunar gigante, o sea, yo qué sé, puede haber montones de interpretaciones, ¿no? Pero bueno, también depende mucho el planeta, los aspectos que tenga el asteroide y el signo en el que esté. Ahora, posiciones de Quirón más dolorosas para tener este asteroide, la casa 12. Esa y la 8 y la 4, es que las de agua son muy fuertes. O sea, miren, nosotros estamos en un mundo, es que vivimos en una particularidad nosotros los seres humanos. Estamos en un mundo que la Cábala le llama de Asia. ¿Eso qué quiere decir? Es un mundo denso, es un mundo físico. Sin embargo, estamos construidos nosotros, dice el Corán, de tierra y agua, como si fuéramos lodo. Y ciertamente es así, ¿no? O sea, estamos compuestos en su mayoría de agua. ¿Qué dice la Cábala sobre el elemento de agua? Dice que es Briah y que dice que habla sobre las creaciones, el mundo de la creación. La Cábala explica que el agua tiene que ver con tres cosas fundamentalmente: las emociones, la espiritualidad y el arte. Entonces, como la casa 4, la 8 y la 12 son casas de agua regidas por signos de agua, tener el emplazamiento del rechazo más profundo en la casa de las emociones es súper duro, porque implica que te vas a vivir un rechazo a un nivel emocional brutal. No es lo mismo que tenerla en la 2, donde sí te va a doler, pero hay muchas formas de resolverlo. En la 4, en la 8 y la 12 vas a tener que voltear a ver a tus emociones sí o sí. Afortunadamente para nosotros vivimos en una etapa de la humanidad donde ya esto está teniendo como más plática, ¿no? Pero imagínense que a la fecha uno escucha personas que dicen, yo no creo en los psicólogos, como si fuera una religión, ¿no? Además. Entonces, yo no creo en los psicólogos. Entonces, estamos apenas empezando a respetar las emociones.
en 200 años ya va a ser ir al terapeuta como ir al dentista. O sea, ya habrá una conciencia de, güey, yo no me puedo resolver solo y me duele. Entonces voy a ir a resolverme con alguien, ¿no? Entonces, ahorita no. Entonces lo que trato de decirles es como, si ven a alguien o ustedes tienen a Quirón en la 4, la 8 y la 12, es porque decidieron encarnar en un momento de la humanidad donde apenas se está respetando las emociones y que ustedes traen un dolor importante en las relaciones. La 12 me parece que es la más complicada de interpretar, la 12 y la 8. Yo he visto varios Quirones en la casa 12, ¿no? Y son historias muy dolorosas. O sea, imagínense, si Quirón tiene que ver con una cuestión de rechazo, tenerlo en la 12, que habla de karmas, que habla de pérdidas, etcétera, puede ser que Quirón en la 12 represente que fui adoptado, por poner un ejemplo, ¿no? Quirón en la 4 puede decir que se murió mi mamá cuando yo tenía 2, 3 años. O sea, es muy compleja la interpretación. En fin, por otro lado también es el gran pacifista. Donde tengamos a Quirón es donde un poquito vamos a hacer como hacer la de pseudoterapeuta.